Asistencia. Ah. Ya, ahí les estoy dejando el link para que puedan registrar su asistencia de la práctica del día de hoy, ya las de la semana 7 y de la semana 8. Bien, pueden ver la presentación. Entonces, bueno, como son dos prácticas, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido cada tema, porque especialmente el primero, ¿no? Que es un poquito más pesado, va a ser principalmente solamente un repaso sobre lo que es inotrópicos, cardiotónicos y antiarrítmicos, y finalmente vamos a ver la práctica de la semana que corresponde a esta semana, ¿no? Que es la semana 8 de anticoagulantes. Bueno, con respecto a lo que es la semana 7, el primer punto que debemos de tocar para poder entender un poco, de forma un poco ordenada a estos fármacos, es en primer lugar los inotrópicos, ¿no? Los inotrópicos, ¿qué son? Son medicamentos que van a modificar la fuerza de la contracción del corazón o la contractibilidad miocárdica. Entonces, acá tenemos que hay dos tipos de medicamentos con respecto al efecto que tienen inotrópicos, ¿no? Hay inotrópicos positivos e inotrópicos negativos. Los inotrópicos positivos son, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Positivos. Van a aumentar la fuerza del latido del corazón y, bueno, generalmente se va a utilizar un poco más en lo que son insuficiencia cardíaca congestiva. Del otro lado tenemos los sinotrópicos negativos que más bien en vez de aumentar van a disminuir la fuerza del latido y por lo tanto estos van a utilizarse generalmente en otro tipo de enfermedades como podría ser la hipertensión arterial, arritmias o también podría utilizarse incluso en angina, ¿no? De estos dos medicamentos, el que vamos a revisar principalmente ahorita van a ser los inotrópicos positivos. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos inotrópicos positivos? Tenemos pues dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca algunos medicamentos que se han utilizado en la práctica, como la digoxina, por ejemplo, que va a generar un aumento de la fuerza de la contracción del corazón. Ahora, ¿cómo es el efecto o cómo es el mecanismo de acción de este fármaco? Esta digoxina, que es un cardiotónico, que es el otro tema que se toma en cuenta en la práctica, es un glucósido cardiotónico, lo que va a realizar es la inhibición de una bomba, de la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que realiza esta bomba? Realiza un intercambio de sodio-potasio. 2 potasios por 3 sodios. Entonces, al momento que realiza esta inhibición de esta bomba, ¿qué va a generar? Va a generar que el sodio permanezca dentro de la célula. Por lo tanto, va a aumentar las concentraciones del sodio intracelular y esto va a ¿qué es lo que va a generar? Va a generar de que se active un intercambiador, que es el sodio-calcio, que está ahí justo al costado, ¿no? Por lo tanto, esto va a generar de que debido a, se podría decir, la desesperación de la célula por botar sodio, va a generar que aumente el calcio dentro de la misma y por lo tanto esto va a generar la contracción, el aumento de la contracción, que es justo lo que buscamos.
Entonces, esto es más o menos cómo funciona la digoxina, ya hablando, ¿no?, en mecanismo de acción. Ya en sí, de la acción en sí, o sea, cómo funciona a vista del músculo cardíaco, bueno, aumenta la contracción del corazón y por lo tanto, ¿qué significa esto? Un vaciado sistólico mucho más completo. ¿Qué significa? De que el momento que se contrae el músculo cardíaco va a botar mayor cantidad de sangre, o sea, no va a quedar muchos residuos. Por lo tanto, esto va a disminuir el tamaño diastólico, la carga, y por lo tanto va a disminuir también la presión diastólica ventricular. Y esto a su vez va a traer una disminución de la presión venosa. Entonces, todo esto en realidad son consecuencias nada más del efecto inotrópico positivo que tiene estos medicamentos, o sea, la digoxina. Además de esto, también tenemos otro medicamento que es la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 3, que es justamente lo que tenemos graficado abajo, ¿no? El inhibidor de la PDE. Entonces, a través de ese efecto es que va a aumentar la liberación de calcio y por lo tanto también va a tener su efecto inotrópico positivo. Bueno, acá está graficado lo que ya he mencionado, ¿no? Va a inhibirse la bomba sodio, potasio, ATPase en el corazón y por lo tanto esto va a disminuir la salida de sodio y por lo tanto debido al intercambiador que tenemos ahí al costado va a aumentar los niveles de calcio intracelular y por lo tanto esto va a llevar a un efecto inotrópico positivo aumentando la fuerza contráctil del corazón. Ahora, además de esto, también vemos de que tiene un efecto indirecto la inhibición de esta bomba, ya que no solamente se encuentra a nivel de corazón, sino también se encuentra a nivel neural. Y en este caso va a generar también una estimulación vagal que va a disminuir la frecuencia cardíaca y a estimular la simpática, ¿no? Ahora, ¿en qué casos utilizamos estos digitálicos o cardiotónicos, ¿no? Glucósidos cardiotónicos? Generalmente están indicados en fibrilación auricular y también en flúter auricular con respuesta ventricular rápida o FARVA. Acá se suele utilizar estos medicamentos. Se suelen utilizar estos medicamentos. Y además debemos de también tener en cuenta algo muy importante con respecto a los digitálicos, que es justamente sus efectos adversos. Debido a que tiene una estrecha ventana terapéutica que va a depender en realidad del usuario, o sea, no todas las personas reaccionan igual a las dosis de digitálicos, es que puede aparecer lo que conocemos como intoxicación digitálica, ¿no? ¿Cómo se puede evidenciar esta intoxicación? Generalmente se puede ver en el electrocardiograma, como lo que se ve ahí, la cubeta digitálica, que es la imagen, la gráfica, pero además también se presentan síntomas que pueden sugerir que haya una intoxicación. Generalmente tiene manifestaciones gastrointestinales y bueno, otras adicionales también, ¿no? Como son lencia, confusión, eh, y bueno, dentro de los gastrointestinales, anorexia, vómitos u otros, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer sospechar de que el paciente puede estar intoxicado y por lo tanto sugerir un control por el electrocardiograma que generalmente se debería de realizar si es que está con digitálicos ya de forma estable cada 6 meses por lo menos, ¿no? Si es que se está presentando entonces adicional al control alguno de estos síntomas, se solicita su control electrocardiograma para verificar que no haya una intoxicación digitálica, ¿no? Y esto va a ser la evidencia. Ahora, la gráfica en realidad esta es para poder mostrar cómo es que la fuerza, la presión ventricular izquierda, que se ve en un rango normal, ¿no? Por lo que es el volumen minutos en rangos normales en comparación con una persona que tiene insuficiencia cardíaca, que en realidad pues su presión, el volumen minuto es sumamente bajo, pero con la digoxina vemos de que mejora notablemente, no llegando a la normalidad, porque no es posible llegar a como es normal, sin embargo está muy cerca de la normalidad. Entonces con esto podemos evidenciar de que la medicación con digoxina es bastante efectiva y podría no ser normal, pero sí muy cerca de lo normal, la función de la contractibilidad miocárdica, ¿no?
Comienza como una clarasamida. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Y se puede usar esos fármacos también en otras circunstancias, aparte de las que he mencionado, o sea, similares, pero no del todo? ¿Cómo así, doctora? ¿A qué se refiere? Ahí ve la gráfica de normalidad. Ay, no sé cómo hacer la pregunta, ya me estoy poniendo, creo, trabalenguas. Como le digo, lo que dijo sobre el Cisirudán, que funciona de cierta manera y también se puede utilizar ahorita como para, no sé, he oído, pero solo he oído, no sé si sea cierto, que puede hacer también peligroso en caso de que la dosis sea demasiada para el corazón o algo así. Ahora es lo que he oído, no sé si sea verdad lo que escuché, ¿sabes? No le comprendo bien la pregunta. A ver, ¿podría formularlo mejor? Ya mejor pregunto después. Ok. Ay, Ya, lo piensa bien, doctora, y lo puede formular la pregunta, no hay ningún problema, pero bueno, creo que lo que me intenta preguntar es si es que se suspende, o sea, sí, si es que ya hay la intoxicación digitalica, se sí, sí, suspende el medicamento era de... eso. Que mi mente está volando estas horas. Tengo problemas porque estuve muy cansada. Ok, ya, Estoy doctora. muy Se cansada. suspende inmediatamente la medicación y se utiliza otro tipo de medicación, porque existen también otros sinotrópicos positivos que también se pueden utilizar. Bien. Bueno, continuando en rítmicos, tenemos que recordar un poco lo que es el condiciones fisiológicas, la actividad automática, automatizada, va a ser Buenas tardes. generada por las células de los nodos sinoauricular, auriculoventricular y también estos van a ser los que van a generar el principal impulso eléctrico y esto va a ser transmitido finalmente a las células cardíacas, las cuales van a ser, bueno, excitadas, ¿no? Y van a generar un potencial de acción generando finalmente la contracción muscular del corazón. Entonces, eso es lo que principalmente tenemos que recordar para poder ingresar a lo que son antiarrítmicos. Bueno, también tenemos que recordar, como se había mencionado antes, ¿no? El potencial de acción. Eh, Esto, bueno, tiene su explicación también fisiológica, ¿no? Tenemos de que en realidad son 5 fases que debe de tener la célula cardíaca para poder generar este potencial de acción, ¿no? Entonces, en la fase 1 hay ingreso de sodio a la célula, además también un ingreso de calcio en escasas, muy escasas cantidades, pero ingreso al fin y al cabo. Va a generar esto un aumento, ¿no? Del potencial de acción y finalmente va a llegar hasta la fase 1 de repolarización temprana, donde va a salir potasio. Se abre el canal de potasio, sale potasio y entramos a lo que es la fase 2 de meseta, donde va a ingresar sodio y calcio, siendo calcio en mayores cantidades y esto va a generar la repolarización rápida y generar la contracción en sí, ¿no? Y finalmente, luego de la apertura de los canales de calcio, va a activarse la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a generar el intercambio entre sodio y potasio para nuevamente volver a reiniciar el potencial de acción, ¿no? Entonces, esto se genera de forma ilimitada N veces por cada contracción muscular, por cada contracción cardíaca. Y bueno, vemos, ¿no? De que en realidad la velocidad de la conducción es diferente dependiendo de las fibras que van a generar el estímulo, ¿no? Entonces, las fibras auriculares y ventriculares tienen una velocidad de conducción de 0.3 a 0.5 metros por segundo rapidísimo, mientras que las fibras de Purkinje son un poco más lentas, de 4 metros por segundo.
Esto de acá entonces es la suma de todo lo que se supone estamos revisando, ¿no? No solamente el potencial de acción explicado por cada zona que ha sido estimulada, sino también la traducción en el electrocardiograma, que es la suma de todos esos potenciales de acción, ¿no? La onda P, que es la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y bueno, la onda T, que es la repolarización ventricular. Y a los demás, los intervalos, que son en realidad solamente para ver cuánto es la velocidad de conducción del nodo o del potencial de acción del ventrículo, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo, importante ver de que en realidad pues están ambos ligados, ¿no? El potencial de acción y la traducción, que es el electrocardiograma en sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la producción de las arritmias? Para que una arritmia se produzca tiene que haber dos tipos de alteraciones: alteraciones del automatismo y alteraciones en la conducción. Entonces, del automatismo estamos hablando, por ejemplo, lo que estaba mencionando al inicio, que es donde inicia la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Que son los nodos, ambos nodos los principales, el sinusal y el aurículo ventricular, que son los principales, y en este caso, por ejemplo, ¿qué significaría de que están apareciendo marcapasos en otros lados, los subsidiarios o anómalos, ¿no? Que van a comandar en vez del nodo sinusal, que es el que comanda el automatismo. Y en el caso de la alteración en la conducción de reentrada, que es donde puede generar un impulso cardíaco, o sea, un impulso cardíaco que puede excitar 2 o más veces el miocardio. O sea, generar, por ejemplo, 2 contracciones por un solo impulso nada más. Entonces, mediante esas dos formas se puede generar las arritmias. Dentro de las alteraciones del automatismo, como se había mencionado, pueden aparecer marcapasos anómalos que están en la gráfica. Y además de esto, también puede ser generado por una misma anomalía dentro del nodo sinusal, ¿no? Que puede ser también algo secundario a un IMA, por ejemplo. O sea, ya cuando sucede un IMA, hay muerte celular y por lo tanto eso puede generar también muerte celular del mismo nodo sinusal y por lo tanto también afectar la contracción cardíaca y generar una bradicardia. Entonces esto, por ejemplo, genera la alteración del mismo, ¿no? O también pueden generarse también bloqueos de los impulsos que se generan allí, ¿no? El bloqueo auriculoventricular, que sería la actividad eléctrica que viene del nodo sinusal, que intenta pasar por el aurículo ventricular, pero que no llega a generar la conducción. Con respecto a la conducción de reentrada, ya hablamos, ¿no? Para que pueda producirse la reentrada del impulso cardíaco, acá debemos de tener en cuenta que es necesario que la presencia de una zona de bloqueo es unidireccional, o sea, generalmente va a permitir que la propagación del impulso solamente sea en un sentido y por lo tanto esto va a generar, ¿no? La arritmia finalmente. Y también puede generar, ¿no? O puede haber de que la velocidad de conducción del impulso que va a estar alrededor de ese circuito sea lo suficientemente lenta como para permitir que cuando el impulso alcance el punto donde está bloqueado, recupere su excitabilidad y pueda ser finalmente reexcitado y pueda permitir que continúe recirculando. En realidad es un poco más complejo este mecanismo, es un poco más sencillo entender el anterior, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, es parte de la explicación también de la presencia de arritmias. Ahora, acá nosotros tenemos diferentes fármacos antiarrítmicos, están clasificados en 4 clases, dependiendo también de la acción que presente cada uno de ellos, es que ha sido clasificado, ¿no? Dentro de lo que son la clase 1 tenemos a los fármacos que van a bloquear los canales de sodio, que van a ser dependientes del voltaje. Estos van a generar estabilidad en las membranas de las células del sistema de conducción cardíaco. Y acá tenemos dentro de esta clase 1 3 tipos de clases, ¿no? La clase 1A, la clase 1B y la clase 1C. De estos, la clase 1B es una de las más usadas debido a que contiene allí la lidocaína, ¿no? Es un fármaco que se suele utilizar no con muchísima frecuencia, pero sí con regular frecuencia como antiarrítmico. Dentro de lo que son la clase 2,
que son fármacos que bloquean a los receptores beta adrenérgicos. Bueno, acá uno de los más usados es el propanolol. Dentro de la clase 3 tenemos a los fármacos que prolongan la duración del potencial de acción a concentraciones a las que no modifica la velocidad de la conducción intracardíaca, o sea, que van a generar acá o que van a hacer, van a bloquear generalmente los canales de potasio. Y acá el principal de todos ellos va a ser la amiodarona. Y bueno, finalmente tenemos a la clase 4, que son los antagonistas de calcio, que van a bloquear los canales de calcio. Que van a ser bueno, uno va a ser cardioselectivo y hay otro que va a ser selectivo a nivel vascular, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, estos medicamentos tenemos que tener en cuenta o recordar que no son iguales a los antagonistas de calcio que se utilizan en hipertensión, ¿no? Estos son diferentes, son otro tipo de fármacos, son antiarrítmicos, eso sí es importante que lo recuerden, ¿ya? Bien, entonces como estaba mencionando, tenemos a un cardioselectivo que es el verapamilo, y bueno, el diltiazem, que aparte también de tener acción cardíaca, también va a tener acción vascular. Ambos van a ser inotropos negativos, que es justo lo que les había mencionado al inicio de la presentación. ¿Qué cosa es lo que hacen los inotropos negativos? Disminuyen la fuerza del latido cardíaco, o sea, disminuyen la fuerza contráctil. Por lo tanto, esto va a utilizarse principalmente como un antiarrítmico, como era justo lo que al inicio había mencionado, ¿no? Van a tener también van a prolongar la reactivación del canal de calcio y por lo tanto esto va a generar, ¿no?, su acción en sí. Entonces, bueno, acá lo que principalmente hemos visto es un repaso de esa semana, algo bastante rápido en realidad, pero el tema es un poquito amplio. Y bueno, en la semana lo que se había pedido era observación, ¿no? Observación de los fármacos que estaban, a ver, ¿cuáles son? Digoxina, milrinona y verapamilo, ¿no? Dos inotropos positivos y uno negativo, que es el verapamilo. Entonces, verificar, ver, ¿no?, cuál es su acción, cómo funcionan en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, que es justamente lo que se estaba comentando ahorita, ¿no? En el caso de los inotropos negativos, que se suelen utilizar para lo que es, por ejemplo, hipertensión arterial, una de sus acciones va a ser disminuir la presión arterial. Entonces, eso, por ejemplo, se debe de haber visto en la práctica, ¿no? En el caso de los positivos, su efecto es es aumentar la fuerza del latido cardíaco. Entonces, eso, por ejemplo, se va a ver graficado en la fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Aumentar la fuerza de contracción cardíaca, y eso deben de haberlo puesto también en su presentación. Entonces, eso todavía no lo he revisado, pero todo eso, o sea, la discusión, que es siempre lo que yo les menciono, ¿no?, en cada presentación, la discusión es lo que más interesa en estos casos, ¿no? Más que solamente la presentación del experimento, la interpretación que puedan dar ustedes de los fármacos y cuáles sus conclusiones, ¿no? O sea, no solamente colocar la conclusión, sino la explicación de la conclusión, que sí, muchos grupos lo están presentando y en verdad han tenido muy buenos trabajos. Bien, eso con respecto a los antiarrítmicos. No sé si hay alguna pregunta para poder pasar a los anticoagulantes. Bien, entonces, con respecto a los anticoagulantes, lo primero, antes de ver el experimento en sí, tenemos que conocer un poco sobre lo que es la coagulación en sí, ¿no? Entonces, sabemos de que tenemos dos vías de coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Cada una tiene su forma de acción, su forma, sus componentes que van a llevar finalmente a la coagulación. Sin embargo, acá, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener o llevarnos de importante y que nos va a servir a futuro, especialmente para la práctica? La presencia del calcio.
Si se dan cuenta, en casi todos los procesos, acá por ejemplo en la vía extrínseca está el calcio ionizado, ¿no? El calcio con sus dos cruces, calcio ionizado. Sin la presencia del calcio no hay activación del factor 10 a factor 10 activado, de al activador de protrombina y finalmente de protrombina a trombina. De igual forma, de protrombina a trombina que estamos viendo al lado derecho, ¿no? Se necesita calcio para realizar esa activación. De igual forma, del fibrinógeno al momento que se transforma en monómero de fibrina a fibrina, todo esto requiere calcio. Y de igual forma, la vía intrínseca. En el caso, por ejemplo, para activación del factor 9, en el caso nuevamente de la activación del factor 10, o sea, cada proceso principal que se necesita para llevar a cabo la coagulación se requiere de la presencia de este ion calcio. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación del experimento en sí. Hemos visto, ¿no?, de que algunos de los fármacos que hemos utilizado uno de los fármacos presenta calcio. Entonces, ahora vamos a ver la explicación del por qué en realidad, por ejemplo, en ese caso, no hubo la coagulación. Además de esto, también tenemos que recordar que, bueno, las heparinas, ¿no?, como principal agente anticoagulante, vemos de que la acción, dependiendo del tipo de heparina, también va a ser diferente, ¿no? La heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular, dependiendo también del tamaño que tienen, va a generar, ¿no?, de que se active esta antitrombina 3 y por lo tanto, debido a la antitrombina 3, es que se va a generar la unión de esta con el factor 10 y por lo tanto, finalmente generar la anticoagulación, ¿no? En el caso de la warfarina, bueno, recordar de que es dependiente de vitamina K. Bueno, en este caso, por ejemplo, si no hay, ¿no?, la vitamina K, pues definitivamente, pues no, o sea, si no hay vitamina K, no hay síntesis, no se genera la coagulación, o sea, la inhibición de la síntesis de la coagulación finalmente va a ser vitamina K dependiente. Pero esto se va a presentar principalmente en los que ya, en los nuevos, o sea, en las células nuevas, en lo que es algo nuevo, debido a que ya los que ya están formados, ya no va a haber este tipo de efectos. ¿En qué se traduce, por ejemplo, esto? En que, bueno, no sé si les habrán explicado que generalmente cuando nosotros les damos los fármacos anticoagulantes, específicamente la warfarina, se espera más o menos de 4 a 5 días para que el efecto anticoagulante recién se dé. Es justamente debido a esto, a que lo que ya se encuentra formado no va a generar ningún efecto, sino es recién en las nuevas células donde se va a generar la acción. Entonces, es debido a esto que se presenta la demora, ¿no? Bien, entonces ya ahora sí, hablando del experimento en sí, bueno, hemos visto de que el experimento ha contado con 6 tubos, ¿no? Cada tubo se evaluó si es que hubo coagulación o no hubo coagulación del mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tubo 1 con heparina, obviamente hubo la anticoagulación. Y acá justamente vemos dos fármacos, ¿no?, el citrato de sodio y el oxalato de sodio. En este caso, por ejemplo, debido a por qué es que se generó la anticoagulación con estos dos fármacos, debido a ambos iones, ¿no?, al ion citrato y al ion oxalato. Generalmente estos iones unidos tanto a sodio o potasio o amonio también, puede generar la desionización del calcio, que es justo lo que se había mencionado al inicio de la presentación de la semana 8, y debido a esta desionización del calcio es que va a desbaratar prácticamente toda la cascada de la coagulación. Por lo tanto, va a generar la anticoagulación. Esa es la explicación. Y por tanto, la importancia del calcio dentro de la explicación de esto, ¿no?
En el otro lado tenemos a los que han coagulado. Ahora, la pregunta es ¿por qué coaguló warfarina? ¿Por qué el que tenía warfarina coaguló? Y es justamente la explicación lo que había mencionado antes, ¿no? Generalmente para que haya la coagulación con un medicamento warfarina, hay un tiempo de latencia en el que el fármaco recién va a hacer efecto, que es como había mencionado, unos 4 o 5 días recién. Por lo tanto, si es que recién se aplicó la warfarina y obviamente se le toma la muestra de sangre ahorita, va a coagular, no va a haber anticoagulación. En el caso, por ejemplo, del tubo 4, que hubo la aplicación del citrato de sodio, que es un anticoagulante, pero se agregó cloruro de calcio, se dio como, si se podría decir, dosis de calcio y por lo tanto esto permitió de que hubiera la coagulación. En el caso, bueno, del tubo control, definitivamente, pues como no hay medicamento, no hay anticoagulante, definitivamente iba a coagularse la sangre. Entonces, eso es lo que finalmente se debió de haber colocado, ¿no? En la presentación y, bueno, lo importante, ¿no? Como siempre les menciono, la discusión, que es justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? La comparación del por qué, la explicación, un poco más profunda también de todas formas, no tan superficial, pero sí cuál es la explicación farmacológica de acuerdo a lo que ustedes hayan observado, ¿no? Bueno, eso entonces. No sé si haya una pregunta. Ya. Bueno, como les había mencionado, ya ahora voy a empezar a revisar ya las presentaciones que han enviado, todos sus trabajos, ¿no? Empezando desde la semana 7, sí, empezando de la semana 7, todas las notas ya están subidas por si acaso de las semanas anteriores. A tener en cuenta algo, que es algo que se ha reportado en el grupo que tenemos de profesores. Están habiendo problemas con los grupos, por favor, ya varios grupos acá me han reportado algunos problemas, no solamente ya de comunicación, sino también hablamos del mismo desempeño. Entonces, sí le conversar bien, trabajar, cumplir con sus trabajos. No les estoy pidiendo exponer acá, porque no es parte de la currícula tampoco que ustedes expongan, pero sí, por favor, que cumplan con sus trabajos, ¿no? Ahora, si hay inconvenientes, reportarlo, no duden en reportarlo, eso sí. Ya se han tomado las medidas con algunas personas, ¿no? Que no han cumplido con sus trabajos. No me gustaría en realidad volver a hacerlo porque es algo que me genera desagrado en realidad. No es algo que me guste, pero lamentablemente pues hay ciertas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Porque si no, después se está regalando una nota que no corresponde. Entonces, sí, por favor, los que no puedan, tal vez tengan dificultades de conexión o no lo sé, pues X motivos por los cuales no pueden realizar su trabajo una determinada fecha, realizarlo antes, o sea, prever de que vaya a haber algún problema de conexión, avanzarlo antes, terminarlo antes, para que no le genere también esto malestar al grupo. Eso principalmente les quería comentar ahora y bueno, como vuelvo a mencionar, dudas, problemas, escríbanme sin ningún problema. A veces me demoro un poco, sí me disculpo en eso, en responderles, pero sí les respondo, ya les he respondido a los que me han escrito y yo tomo en cuenta todo lo que ustedes me escriban. Entonces, y si tienen pruebas, mejor, o sea, me las envían. Entonces, por favor, no duden en escribirme. ¿Está bien? Bien, nos estamos viendo entonces para ya la siguiente semana y dudas, ya saben. Ya chicos, cuídense mucho.
Gracias, chao.